Global 360 y me acompaña como todos los jueves el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con quien analizaremos algunas de las noticias más importantes en lo que va de la semana. ¿Cómo está, señor Rodríguez Mackey? Buenos días. Bien, encantado, buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, la noticia más importante de la semana, del mes y probablemente una de las más importantes del año es la llegada del Papa Francisco a Colombia, quien hará una visita de 5 días y bueno, está llevando todo un mensaje de paz y de reconciliación al pueblo colombiano a propósito de este acuerdo que firmó el gobierno de Santos con las FARC para el acuerdo de paz, ¿no? Para poner fin a la guerra de 53 años y también al proceso actual de negociación y conversación que se tiene con la otra guerrilla, que es el ELN. Sí, bien, buenos días. La presencia del Papa Francisco en la región siempre es una bendición para los cristianos, para los católicos, pero también es la presencia del jefe de Estado, del Estado Vaticano, que viene, como muy bien has dicho, en un momento estelar de la vida de Colombia, de una Colombia que 55 años fracturada por la violencia de las guerrillas y que lograba la paz con las ahora ex-FARC, ¿no? Que es ahora la Fuerza Alternativa Revolucionaria, y que, como también dices, el Ejército de Liberación Nacional, que continúa en pie, no obstante haberse firmado un cese al fuego momentáneo, más de 100 días. 120 días. Lo cierto es que el Papa quiere allanar este clima de paz. Y eso es bueno. Estamos hablando de un jefe de Estado que al mismo tiempo es un pastor del universal, la religión católica, y para una Colombia que ha vivido la conmoción de la violencia, es una importante cuota para la paz la presencia del Santo Padre en Colombia. Ahora, el Papa Francisco va a visitar diversas ciudades de este país, ¿no? Va a estar en Bogotá, en Cali, Medellín, y bueno, el día de ayer ha sido recibido literalmente por miles de personas. Muchos de ellos han corrido detrás del papamóvil y bueno, ahora lo que yo quiero analizar es que el Papa Francisco, como bueno, es normal que tenga un mensaje de paz, de reconciliación, que bueno, trate de consumar la tranquilidad del alto al fuego y que se terminen los muertos y la guerra de una buena vez por todas. Muchos podrían también criticar el hecho de el tipo de acuerdo que le dio el gobierno de Colombia a las FARC, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Muchos dirán que este acuerdo fue muy benevolente con las FARC, se les quitó la responsabilidad de pagar las indemnizaciones y muchos dirán también que bueno, ya no cuentan con las armas, pero no cuentan con el poder político, porque ahora se han presentado como un partido político y van a tentar curules en el Congreso. Sí. Lo bueno, y disculpe que no sea muy objetivo en esto, es que no están presentando un candidato presidencial. Bueno, muchos creen que es más peligroso el poder político que el poder de las armas. ¿Usted cómo lo analiza? A ver, Pierre, lo que ha pasado que, acuérdate, el acuerdo firmado por las partes, el gobierno y las FARC, no pasó el plebiscito. Claro, el no ganó. Ganó el no y tuvo que hacerse una reingeniería, un reacomodo. Sobre todo el tema más vulnerable era la imputabilidad. Correcto. Es decir, que no quedaran impunes los delitos cometidos por las FARC. Claro. Eso hay que decirlo. Se ha logrado sanear en la segunda parte y en el acuerdo final, así aparece, de tal manera que esa herida abierta empieza a cerrarse en Colombia. Pero claro, lo que se espera es que las ahora fuerza alternativa, revolucionaria, ingrese un clima de civilidad, pero eso supondrá ganar confianza. Y la confianza no es de un día para otro, es una construcción. Claro. Y para que tenga el respaldo político del pueblo de Colombia, las FARC tendrán que demostrar de buena fe que sí estaban preparadas para la civilidad y que la dejación de armas, esto que hemos visto, la entrega total, es sí una manifestación, pero siempre el recelo social, colectivo y político en una Colombia fracturada advierte que hay que tener mucho cuidado, y yo creo que Colombia debería hacerlo, pero también
el propio gobierno, el propio Estado colombiano debe hacer su parte, tender puentes para que se recree otra vez la reinsertación de los lazos entre los propios colombianos de una relación fracturada. No es fácil y no lo va a hacer, pero para eso el Papa va, para darle esa motivación. Por eso el Ejército de Liberación Nacional, que ya está dialogando en Ecuador con el gobierno de Colombia, pues tiene todo un camino todavía por delante para aligerar un resultado que permita a Colombia decir: se ha saneado el asunto con las guerrillas y ahora sí podemos buscar ese verdadero clima de paz general y total que quiere el pueblo de Colombia. Ahora, los expresidentes Pastrana y Uribe, que no son opositores a Juan Manuel Santos, y dos personajes que estuvieron muy en contra de esta firma de acuerdo de paz con las FARC, ellos aseguraron en Twitter y en distintas ocasiones que la guerrilla de las FARC no ha dejado las armas por completo, que esta dejación de armas que ellos aseguran que han entregado todas las armas es una completa farsa. ¿Usted cree que es así? No, yo creo que lo que es cierto es que hay facciones siempre de resistencia, en todas partes las han habido, Pierre. Lo que pasa es que hay que decirlo, las distancias entre Uribe, mentor de Santos, son enormes. El discípulo terminó teniendo una relación política de mayor connotación, hasta premio Nobel de la paz. Entonces, estamos hablando aquí también de situaciones de heridas abiertas entre políticos importantes en Colombia, pero no podemos negar, por ejemplo, que en la zona de frontera con Venezuela y con el Perú, la zona de Putumayo, estoy hablando, se habla de remanentes de las FARC, que seguramente existan, pero no creo que representen ni sean una cuota sustantiva como para poner en jaque la paz en Colombia. Lo que sí tiene que hacerse es que un trabajo de inteligencia, un trabajo militar, permitan finalmente allanar aquello que está o que pudiera estar pendiente, de tal manera que se pueda recrear ese clima de paz. Creo que las variables de la sociedad colombiana ahora le delimitan un camino, a mi juicio, soy un hombre de buena fe, Pierre, inexorable hacia encontrar la paz. Por eso es que el Ejército de Liberación Nacional ha querido negociar con el gobierno, como lo hizo, por supuesto, en su momento el grupo de las FARC. Claro, las negociaciones para alcanzar la paz también con la guerrilla del ELN ya están yendo por buen puerto, ¿no? Como comentamos hace unos instantes, ya había un acuerdo de cese al fuego bilateral por parte de la guerrilla y del gobierno, después de 3 rondas de conversación en Ecuador. Ahora, ¿usted cree que este discurso de paz, de reconciliación tan bonito que está dejando el Papa Francisco en su primer día por Colombia, ¿usted cree que va a ser determinante, va a ayudar a que también se alcance la paz con el ELN? No, yo creo que sí. Los papas, el Papa Francisco, después de Juan Pablo II, es uno de los papas que tiene una enorme persuasión, un gran carisma. Es muy carismático. Mira, cuando Juan Pablo II, permítame retroceder, cuando Juan Pablo II vino al Perú en 2 oportunidades, 1985 y 88, las vocaciones sacerdotales y religiosas se incrementaron y el Perú, que vivía mucha violencia por el terrorismo, encontró algún ánimos por allí de pacificación. No fue total, no se logró. Creo que la llegada del Papa puede coadyuvar. ¿Para qué? Para sincerar los reconciliamientos, la reconciliación entre los propios colombianos. Los actores visibles de las relaciones internacionales, y ahora te hablo del jefe de Estado del Vaticano, Francisco, persuaden y coadyuvan, materializando con su presencia el equilibrio social, político que necesitan países como Colombia, repito una vez más, fragmentado y flagelado por una violencia estructural que los ha tenido por un asunto de tierras más de 55 años
en la zozobra. Bueno, para cerrar ese tema, hablamos de más de 50 años de guerra, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? A mí no me gusta cuando usan el término conflicto armado, la verdad, un poco, pero bueno, para cerrar ese tema quiero preguntarle, ¿cómo usted cree que se sentirán las víctimas de las FARC durante estos 50 años que tuvieron familiares secuestrados, torturados, desaparecidos y en el mejor de los casos asesinados, pues bueno, pudieron enterrarlos al final de cuentas? Terrible. Conversaba con un buen amigo mío que desde los tiempos en que estábamos en Israel, Hoyos, que muy conocido en Colombia, que trabajó el tema de las personas secuestradas, etcétera. Las heridas son muy grandes. El terrorismo fragmentó, disoció a las familias, mucha sangre corrió, y entonces, claro, esa gente ha tenido una carga en el tiempo de ira, claro, y de rechazo a las FARC, y eso es entendible. Por eso es muy importante que el Estado ponga su cuota para armonizar, para crear vasos comunicantes, y las FARC continúen dando materializaciones de buena fe. La primera de ellas, a mi juicio, relevante desde el derecho internacional, ha sido la dejación de armas. Si no hubiera entrega de armas, si no hubiera habido entrega de armas, Pierre, la paz sería una quimera. Por eso, una fantasía. Por eso se espera que también lo sea con el Ejército de Liberación Nacional, que al llegar a un acuerdo de una tregua, de cese de hostilidades, lo que está diciendo es que queremos allanar el camino para conseguir la paz. Correcto, de acuerdo en eso. Bueno, cerrando el tema de el Papa Francisco, la guerrilla de las FARC y el ELN en Colombia, ahora pasamos a comentar un tema un poco más light, más tranquilo. Las compañías francesas, Kering y LVMH, representantes de marcas de lujo como Gucci, Dior, Vuitton, han firmado un acuerdo en el que prohíben contratar a modelos que sean extremadamente delgadas y también menores de 16 años. ¿Cómo usted ve este tema? Bueno, ¿qué te puedo decir? La belleza femenina siempre es encantadora, nos encanta la belleza femenina, pero esa prohibición tendría una relación con algún carácter médico de anorexia, bulimia, no lo sé. Correcto. Pero yo más me inclinaría por lo segundo. En el caso de menores, sí hay que tener mucho cuidado, ahí hay que cuidar a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, que deben ser siempre protegidas, y en ese sentido validar de tal manera que tampoco se les restrinja el derecho natural de una señorita con cualidades para una pasarela que pueda dejar su encanto como corresponde a una dama. Claro, ahora yo creo que el tema va porque, bueno, una mujer de 16 años es todavía adolescente, aún todavía no ha terminado de madurar, está en proceso de formación. Así ¿no? es. Y bueno, al entrar al mundo de la moda, yo creo que se puede nublar un poco, se puede dejar llevar por el tema de la anorexia, por tratar de cumplir esos estándares. Por ¿no? eso, Pierre, a eso iba. Siempre hay que proteger el derecho inmanente de las mujeres en esa etapa de la edad. Existe la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente. Son niños y adolescentes hasta antes de tener 18 años de edad, entonces hay que protegerlos. Siempre el menor de edad es engañable, claro, es perturbable. Se deja influenciar muy fácilmente. Se deja influenciar, y por eso el derecho tiene que protegerlos. Y para eso también los padres de las niñas, las señoritas, las adolescentes que tengan estas cualidades, porque son cualidades que se tienen, pues deben estar siempre detrás, acompañando el desarrollo de sus hijas, de tal manera que tampoco haya un nivel de frustración allí. Es un nivel de correlación, de acercamiento, y bueno, hay que siempre valorarlo desde la perspectiva de la seguridad y de la protección. Claro, porque finalmente son los padres quienes firman unos acuerdos para permitir que sus hijas Así es, desfilen. ellos no pueden hacerlo, son menores de edad, y los padres deben hacerlo y poner en qué condiciones
no es lo mismo una pasarela para una adolescente que para una mujer. Entonces eso debe de quedar siempre anotado, porque cuando a las adolescentes, a las niñas, se les incorpora cualidades o actitudes propias de una mujer, entonces se están apresurando las etapas en la vida, y eso al final no es bueno ni para la señorita, para la adolescente, ni para la familia, y tampoco para la empresa, porque es una correlación. Correcto. Creo que todo debe caminar siempre en el orden, y el tiempo siempre ayuda a que los procesos se hagan bien. Ahora, estábamos analizando el tema de las menores de edad, pero este acuerdo firmado entre los gigantes de la moda, que son Vuitton, Dior y Gucci, también, como vemos en las imágenes de apoyo, prohíbe contratar a mujeres extremadamente delgadas. Ahora, vemos, hay de todo ahora en las pasarelas, vemos modelos que se llama de talla grande, plus size, que son las gorditas que son modelos. Y yo recuerdo que hace 2 años también fue noticia que se lanzó una modelo que era síndrome de Down. Ahora, yo creo que todas estas ideas de permitir que, bueno, las chicas de talla grande, las chicas con síndrome de Down, tengan también cabida en las pasarelas y en distintos rubros del arte, es parte de estas ideas progresistas, ¿no? Es parte de ideas progresistas, sí. Cada situación hay que mirarla, ¿no? La señorita, la niña con síndrome de Down, como dices, bueno, si lo miras desde la perspectiva de las terapias, de los procesos de insertación, mira qué bien le puede hacer, ¿no? Porque en una sociedad donde muchas veces están marginados, son mecanismos y espacios para integración. Pero sí, en el tema de mujeres que son extraordinariamente delgadas, como dices, yo más bien tendría la apreciación médica, que sean los médicos los que hagan una valoración para determinar si conviene o no conviene que mujeres extraordinariamente delgadas puedan ser apreciables en una pasarela. Claro, yo no creo que sea muy sano pesar menos de 40 kilos sin tener metros. Claro que no. Las chicas, yo le digo a mis hijas y a todas, tomen una buena taza de cual que van a quedar más bonitas. De acuerdo con ese señor Rodríguez Mackey. Bueno, de esta manera llegamos al fin del análisis internacional con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien tiene la amabilidad de acompañarnos todos los jueves. Pero bueno, después de este pequeño corte regresamos con más aquí en Global 360.